Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, El hombre que amaba a los perros, del escritor cubano Leopoldo Padura, nacido en La Habana en 1955. Este libro se publicó por primera vez en 2009. Yo lo compré en la Feria del Libro de Madrid, la de 2021, que debido a la crisis del COVID, en vez de hacerse en mayo o junio como siempre, se hizo en septiembre, y un sábado que fui allí, pues no tenía intención así en principio de comprar un libro de Padura, pero me enteré de que estaba allí firmando y dije, bueno, pues esto es una oportunidad, me voy a acercar, voy a comprar su libro más renombrado, el que sé que la crítica habla mejor, que es este, y me lo llevo a casa firmado, ¿no? Y aquí está con la dedicatoria. En la biblioteca que hay cerca de mi casa, en Pueblo Nuevo, había hojeado más de una vez los libros de detectives, bueno, el detective que tiene, que es Mario Conde, y están ahí como los 4 primeros en la biblioteca, y alguna vez los voy a leer, porque la verdad es que me ha dejado muy buena impresión. Ahora os hablaré de la novela. Además, Padura también, como cosa curiosa, una vez en una presentación de un libro de Pedro Juan Gutiérrez, del que he leído casi todo, aunque de Padura no había leído nada, en la PNAD de Callao, en Madrid, estaba una presentación y estaba sentado un señor aquí a mi lado, que cuando me giré y vi que era Padura, que había venido a ver la presentación de Pedro Juan, porque claro, son amigos. Vale, pues ahí era mi contacto con Padura. A ver, esta novela me la había propuesto leer las vacaciones de Navidad, y como soy profesor, pues tengo 2 semanas, aunque como conté en otro vídeo en el que hablaba de Sale el espectro de Philip Roth, pues ocurrió que el día que justo que me dieron las Navidades, dije, bueno, voy a entrar a la biblioteca de Móstoles, voy a sacar un libro así el que me apetezca, sin meditarlo mucho, y salí con el de Roth, y este al final leí una semana, empecé a leer una semana más tarde, el 30 de diciembre, o sea, es decir, lo leí 2 días de 2023 y luego ya el resto en 2024, y tardé como 3 semanas porque tiene 573 páginas, pero la letra es relativamente pequeña, no sé si se ve, es más pequeña de la letra habitual de los libros de Tusquet. Bien, vamos a ver. Entonces, el primer capítulo de este libro nos lleva a La Habana de 2004. Hay un narrador que se llama Iván, que está en el entierro de la que ha sido unos años antes su pareja, que se llama Ana. Cuando sale del cementerio y vuelve a su casa, el narrador Iván nos va a hablar de las circunstancias catastróficas en las que ha muerto Ana por falta básicamente de alimentos en una Cuba de finales de los 90, cada vez con más problemas esenciales. Y hay un momento también en este primer capítulo donde cuando ya Ana está agonizante y él decide que le empieza a contar una historia que la tenía guardada dentro de sí mismo, que hace como 30 años en una playa de Cuba se encontró a un señor que le contó una historia como bastante particular, ¿no? Esa historia la tiene dentro de sí desde hace mucho porque él quiso ser escritor de joven, y cuando ya va a morir Ana y se lo está contando, se da cuenta de que es el momento oportuno para sacarla fuera. Es un primer capítulo realmente muy potente y la novela empieza con fuerza. El segundo capítulo nos lleva hasta Siberia, en 1929, y se nos presenta a un nuevo protagonista que se llama Liet Davinovich, que unas pocas páginas después el lector sabrá que es Trotsky. Y justo cuando se nos presenta es cuando él recibe la noticia de que Stalin no se conforma con el exilio que le ha llevado hasta Siberia, sino que le va a expulsar del país. Él vive allí hasta entonces en Siberia con su mujer, que es Natalia Sedova. Entonces empieza un periplo para él, como de qué país le va a acoger, y va a acabar en Turquía, donde vive unos años, luego en Noruega, luego en Francia, no sé si al revés, primero Francia y luego Noruega, o primero Noruega, luego Francia, y luego ya acaba en México, donde, como sabemos por la historia, pues va a encontrar la muerte. El capítulo 3 nos presenta a Ramón Mercader en 1936, que es un joven catalán que está combatiendo contra las fuerzas de Franco en la Sierra del Guadarrama en Madrid, y recibe la visita de su madre, que se llama Caridad, y le dice que el Partido Comunista que le ha elegido para una misión y que si él le interesa, pero que tiene que saber que si le acepta esa misión ya no hay vuelta atrás. Entonces es como una encrucijada del personaje. Por el tipo de capítulos que llevábamos, lo del narrador cubano en primera persona, luego el segundo y el tercer capítulo están contados en tercera persona por una voz narrativa neutra similar, que después el lector comprenderá que es la voz narrativa de Iván, que está escribiendo la historia. Yo pensaba que el cuarto capítulo iba a ser de nuevo
la voz narrativa de Iván, pero no, en el cuarto capítulo es cuando volvemos otra vez a Trotsky, que está viendo qué país le va a dejar vivir allí, ¿no? He dicho antes, dudaba entre Noruega y Francia, es primero Turquía, luego Noruega, Francia y al final México, donde sabemos que va a encontrar la muerte. Creo que sentí un poco de decepción cuando el cuarto capítulo llamaba a la voz narrativa de Iván, porque de las tres voces era la que me había parecido más interesante, ¿no? Las tres historias. Iván era un cubano de 2004 que me parecía más cercano a la experiencia real del autor y por eso me interesaba más. O sea, yo de entrada debería decir que normalmente las novelas históricas no es un género que me interese, y entonces esta reconstrucción de personajes como Trotsky o Ramón Mercader de entrada me parece un poco lejano. Es decir, si yo quiero leer sobre la Guerra Civil Española, intento buscar un libro de un autor contemporáneo a los hechos narrados, aunque se esté inventando una trama en esa época, es como que sí que ha vivido esa época. Y eso lo prefiero antes que un escritor actual, que lo que hace es, con libros de historia, pues intenta reconstruir allí una historia que me parece algo más artificioso. O sea, yo prefiero normalmente lo de leer a los contemporáneos. Pero también he de decir que Leonardo Padura consigue meterme en la historia de Trotsky y Mercader y que me vayan interesando cada vez más estos personajes. Es un libro largo, porque ya os he dicho que aunque tiene 573 páginas, la letra es tirando a pequeña. El hecho luctuoso que une a los dos personajes históricos principales del libro, a Trotsky y a Mercader, yo creo que todos lo sabemos, porque en 1940 Mercader va a matar a Trotsky clavándole un piolet en la cabeza en Coyoacán, en México. O sea, digamos que esta es una novela que no le va a gustar a esas personas que no les gustan los así llamados spoilers, como diría Thomas Berhan, pero claro, los que nos gusta la literatura y pensamos que más que giros en la trama, lo importante en la literatura es el camino, cómo se cuenta, el cómo consiguen meterte en el espíritu de otra persona, pues va a ser un gran viaje porque es un gran libro. El hombre que amaba a los perros es una reflexión al final sobre los sueños rotos de la historia, o sea, sobre el devenir siniestro de las utopías. O sea, de fondo hay un personaje que está en la historia que es Stalin, que queda retratado como un genocida, como un asesino vanidoso, que por venganza de cosas triviales está dispuesto a perseguir a gente hasta el infierno, ¿no? Como persigue a Trotsky. Hay una crítica soterrada a todo lo que ocurrió en la Unión Soviética y también a Cuba, porque Iván también va a ser un personaje aplastado por la historia. Es un joven, cuando era joven Iván quiso ser escritor y cuando sus historias eran sociales y alababan la literatura socialista, digamos, fue alabado, pero en cuanto mostró un ápice crítico ya fue como apartado y ya se vino psicológicamente bastante abajo Iván, con lo cual también es un personaje aplastado por la historia. Quizá parece extraño que Leonardo Padura, que es un escritor nacido en La Habana y siempre ha vivido en Cuba, que pueda haber publicado este libro que es tan crítico con el comunismo, con la URSS y con Cuba, y que pueda seguir viviendo allí. Por lo que he observado en los libros de los cubanos, tú puedes ser crítico, quizá ya en el siglo XX, a lo mejor en los años 70, ¿no? Pero puedes ser crítico con lo que ocurre en Cuba. Yo creo que la clave es que no puedes citar a Fidel Castro, es decir, en todas las páginas de este libro no se cita a Fidel Castro, como por ejemplo ocurría también en las de su amigo Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía Sucia de La Habana, que es un librazo, es la hecatombe, digamos, de los años 90 en La Habana, que es un libro muy crítico socialmente con todo lo que ocurre en La Habana, pero claro, en ningún momento se habla directamente de Fidel Castro, ¿no? Y yo creo que ese es el precio de esos escritores por seguir viviendo en La Habana y poder ser críticos hasta donde pueden, que es bastante crítico, Pero la intención de Padura no es solo criticar estas dictaduras de la Unión Soviética y Cuba, sino reflejar a personajes de carne y hueso sobre los que ha caído el peso de la historia y que tienen que soportar pesadas cargas sobre sus espaldas. Trotsky siempre se nos va a presentar como un personaje frágil, perseguido,
alguien que él mismo sabe que sigue vivo porque Stalin le está utilizando para acusar dentro de la Unión Soviética a sus enemigos de estar en contacto con Trotsky y ser trotskistas, y sabe, cuando ya no necesite para esto, Trotsky sabe que Stalin va a ir a por él, sabe que en algún momento le va a asesinar y que va a morir de una manera violenta. Aunque también hay algún momento en el texto que Padura le recuerda al lector que Trotsky, cuidado, que también ha sido un ser despiadado y que también ha cometido asesinatos en la época de la Revolución Rusa. Mercader, que es un agente soviético entrenado para matar, el lector sabe todo el rato que es un asesino, o más bien que se va a convertir en un asesino. Pero aún así, también el lector se va a sentir interesado por sus circunstancias vitales, y también se le va a plantear, igual que Trotsky o Iván, como una víctima de la historia, una víctima de la manipulación de su madre, de una novia que tiene, del partido, de sus propios sueños de juventud, porque Mercader creyó realmente la idea del hombre nuevo, la idea de la revolución, estaba dispuesto a hacer lo que le dijera el partido comunista que tenía que hacer, porque él pensaba realmente que ahí se iba a desprender algo valioso. La grandeza del hombre que amaba a los perros va a ser que el lector va a sentir comprensión y empatía por los tres personajes principales. Y es curioso porque hay un cuarto personaje que se va a convertir al final también en narrador. No quiero hablar de él para no destripar nada importante de la trama, que este sí que te dice que Iván es una víctima sin culpa, pero no así Trotsky y Mercader, porque hay un momento que este cuarto personaje nos dice que la historia que obsesiona a Iván es la de un hijo de puta que mató a otro hijo de puta. Pero la grandeza de Padura es que consigue a estos personajes que son asesinos hacer que sintamos compasión por ellos. Es una novela también sobre la compasión, está muy bien hecho todo eso. El hombre que amaba a los perros, que da título a la novela, en principio evoca la imagen que Iván, cuando conoce a Trotsky, o a un señor mayor que está en la playa de Cuba paseando con dos perros, que son dos galgos, a ver si lo digo bien, se llaman galgos borzoi rusos, que es un perro muy raro para estar en Cuba, ¿no? Y Iván, que había sido periodista, pero que cuando estaba contando la historia vive como veterinario aficionado, es un hombre también que amaba a los perros, y se acerca a este hombre de la playa porque se pone a hablar de sus perros, porque él conoce cosas de los borzoi rusos que normalmente un ciudadano normal no conoce. Pero también Trotsky también tenía algunos de estos perros borzoi, y Trotsky también era un perro que amaba, perdón, al revés, un hombre que amaba a los perros. Es decir, los tres personajes principales les une, además la idea de ser víctimas de la historia, que son personas que amaban a los perros, y los perros simbolizan en la novela la capacidad de los seres humanos de ser bondadosos a pesar de todo, ¿no? A pesar de todas las oscuridades históricas a las que tienen que enfrentarse. Me parece que está muy logrado el modo en el que Padura consigue hacernos ver cómo Mercader, en su vejez, cada vez se siente más identificado con la figura de paria y de perseguido de Trotsky. Esa identificación que tiene Mercader con Trotsky, el asesino con la persona asesinada, me parece que está muy logrado en el libro. O sea, El hombre que amaba a los perros me ha parecido una novela escrita con mucha belleza y mucha inteligencia. Está muy bien documentada, pero o sea, quiere dejar constancia de la historia Padura, pero no solo quiere ser un documento histórico, sino que es una novela de personajes, y habla de esto que he contado, de la compasión y demás. Está escrita con una especie de español neutro, en el que hay pocos cubanismos, la verdad, pero creo que esta fuerza artística prevalece sobre la ambición testimonial, que digo que ya he dicho que no es poca. Creo que El hombre que amaba a los perros, de lo que yo he leído del siglo XXI, es una de las novelas más ambiciosas escritas en español, en lo que llamamos de siglo XXI, de lo que yo conozco, que probablemente me falten cosas, ¿no? O sea, me ha parecido una gran novela, y ya digo que es con la que empecé el año 2024, y yo creo que sería raro que leer libros tan buenos que vayan a desbancar a este libro de los 10 mejores libros leídos en 2024, y mira que estoy grabando esto en febrero y que me queda año todavía por delante, pero me ha gustado mucho. Dicen que es la mejor novela de Padura, pero yo quiero repetir con él, y la segunda mejor novela de Padura estoy seguro que también va a ser muy buena, porque esta es muy buena.
Bueno, pues habéis leído a Padura y me queréis recomendar cuál es el siguiente libro de él que debo leer, pues me lo dejáis en los comentarios, hablamos de esto. Y ahora, como siempre, pues el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, es mi última novela publicada con 6 voces narrativas, la de 3 chicos y 3 chicas jóvenes que trabajan en una empresa norteamericana de auditoría, como yo también trabajé yo, y es una crítica a los abusos de estas empresas donde explotan a gente muy joven. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre la poesía, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que convierto en un poeta que sabe hablar español, y el poeta español que se llama Ernesto le va contando los problemas de la poesía patria, sobre los premios Amañado, las camarillas y cosas así. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y luego Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, que habla de un hombre que tiene 39 años, que va a cumplir 40, y está en crisis porque le va cada vez peor en el trabajo, le va peor con las parejas, tiene problemas con la familia, los amigos, y lo uno su crisis personal a la crisis del país, porque está ambientada en 2013, es decir, en el periodo de la crisis económica 2008-2014, ambientada en Madrid. También es alguien que es escritor, que quiere ser artista, pero no consigue el éxito o la repercusión que él quisiera tener. Además hay una invasión de ratas gigantes en el mundo, que es una imagen expresionista de la novela. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y aquí me despido, hasta luego, adiós.